Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a abordar cómo la pandemia de coronavirus está impactando a uno de los sectores más vulnerables de la población. Estamos hablando el de los desplazados y los refugiados. Y es que recientemente la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, hablamos de ACNUR, publicó su informe anual sobre desplazamiento forzado de 2019. Y según este documento, el número de desplazados y de refugiados en el mundo alcanzó el año pasado el récord de 79.5 millones, un número que representa el 1% de la población mundial. El organismo, recordemos que publica su análisis cada año en las vísperas del Día Mundial del Refugiado, que en este 2020 llegó en un contexto muy particular y muy conflictivo para quienes huyen debido a la pandemia de COVID-19. Y es por eso que nos acompaña desde Madrid María Jesús Vega. Ella es portavoz de ACNUR en España. María Jesús, muchísimas gracias por estos minutos en la entrevista de France 24. Es un placer. Gracias a vosotros. Bueno, María Jesús, consultarte en primer lugar, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no?, que representa la pandemia y las restricciones a la movilidad precisamente para quienes moverse es la única escapatoria, ¿no?, los refugiados? Efectivamente, los retos a los que se enfrentan son múltiples porque esta pandemia se suma a las múltiples emergencias y a los múltiples problemas que ya tienen las personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir y que muchas veces carecen de lo más básico, que es agua, asistencia sanitaria, cobijo, en fin, un techo bajo el que poder vivir. Y hablamos de agua y hablamos nosotros de lavarnos las manos varias veces al día, 60 segundos, y no nos damos cuenta que en muchos contextos de refugiados solo podemos proporcionar 15 litros por persona a día para beber, para cocinar, para lavarte una herida, para lavar la ropa, para muchos otros temas. Y el confinamiento, como tú bien apuntabas, es otro de los grandes retos. En situaciones de hacinamiento eso es imposible, donde hay una superpoblación de refugiados en campos concerrados. Y por otro lado, esa movilidad tan necesaria de quienes huyen de la guerra y de la persecución y que necesitan un lugar de protección al que llegar huyendo de ese peligro que tiene su vida, es otro de los retos importantes que tenemos. Ahora, la pandemia de coronavirus COVID-19, por supuesto, implica la paralización de muchísimas actividades, ¿no? ¿Esto cómo impacta en los sistemas de asilo, en los procesos de documentación, etcétera, no? Estamos viendo, bueno, pues por ejemplo en el contexto europeo, que ha habido una paralización, como bien apuntas, de los procedimientos de asilo, de los registros de solicitudes. Ha habido, por supuesto, un descenso del número de personas que han llegado a los países por todo el cierre del espacio aéreo, la cancelación de vuelos, cierre de fronteras. Pero aún así ha habido algunos países que han continuado registrando peticiones de asilo de las personas que ya se encontraban en el propio país previamente, mientras otros han hecho como una ampliación de la documentación a quienes les caducaban para retomar en este momento. Es cierto que nosotros estamos pidiendo desde ACNUR a los países que continúen de manera telemática haciendo este ejercicio porque es fundamental el acceso al asilo, el poder pedir esa protección y el que la gente tenga algún tipo de documento que justifique su situación. Porque con este contexto de pandemia, estar en situación irregular o con un papel que dice que está caducado, aunque la legislación de estados de alarma o otras circunstancias indiquen que ese papel tiene validez, es muy difícil de afrontar en ciudades, bueno, pues desde Madrid a Alemania y otros lugares del mundo. Y en contraste también comentar que ha habido muchos países, por ejemplo en África, donde han seguido recibiendo refugiados, como ha sido el caso de Níger, con más de 30.000 refugiados de Nigeria, que han ido cruzando las fronteras huyendo de la violencia y les han acogido con los brazos abiertos. Así que ese es uno de los desafíos más importantes, poder permitir que lleguen estas personas, aunque se pongan en confinamiento, por supuesto que sí, que tengan las cuarentenas, que tengan el confinamiento adecuado, pero que se les permita el acceso al procedimiento de asilo, que es un derecho universal.
Ahora, María Jesús, ¿las poblaciones desplazadas fueron incluidas en los programas en los programas sanitarios de los distintos gobiernos? Y por otro lado, preguntarte si crees que van a estar incluidas en los que serán, o en los que por lo menos se espera, ¿no?, que sean los programas de reestructuración o de combate a las consecuencias económicas. Pues esa ha sido la primera petición que hemos hecho desde ACNUR, pedirle a los gobiernos que incorporen a toda la población del país, refugiados, desplazados, migrantes, apátridas. Toda la gente que esté en el país debe estar dentro de sus planes de respuesta ante el COVID y debe estar en sus planes de reconstrucción también. El impacto de la pandemia a nivel económico en la población de refugiados y desplazados es brutal, porque la mayoría de esta población vive, muchos de la economía informal, carecen de permisos de trabajo, carecen de trabajos estables, y esta situación de confinamiento les está privando de poder ganarse la vida, de poder llevarse comida a la boca para ellos y para sus familias. Entonces, nuestra petición es a los gobiernos que por favor los incluyan dentro de los programas, que tengan en cuenta además las capacidades y el talento de muchas personas que lo que quieren es poder contribuir con las sociedades, poder contribuir en esa responsabilidad cívica de no contagiar y contribuir en lo que es el proceso de reconstrucción. Yo creo que tiene que quedar muy claro que mientras haya una sola persona contagiada a nivel mundial, no va a haber nadie que esté a salvo en este sentido. Y no podemos permitir tampoco que sigan engordando esas bolsas de pobreza, donde estamos viendo, pues en Siria, por ejemplo, una situación tremenda. El 80% de las personas refugiadas y desplazadas están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y en América Latina, en muchos países donde está pegando duro ahora mismo como epicentro la pandemia, también la situación de muchos refugiados y desplazados, muchos de ellos venezolanos, se está viendo duramente afectada por esta circunstancia. Un tema clave es también, ¿no?, el acceso al sistema sanitario. En este sentido, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja señaló que estarían registrando un aumento en lo que es la estigmatización de los desplazados y de los refugiados, y que esto puede llevar a que estas personas no busquen asistencia médica, ¿no?, en el caso de que contraigan el virus, al mismo tiempo, ¿no?, que es un impedimento el idioma o su estatus legal, que les puede llevar limitaciones, ¿no?, a la hora de pedir protección, que es vital, ¿no? Hablamos del acceso al sistema sanitario. ¿Ha constatado ustedes esto? Y de ser así, desde ACNUR, ¿cómo aconsejan abordar esta problemática? Bueno, hemos visto situaciones diversas en diferentes países. Bajo esta petición de incluir a todo el mundo, estamos viendo sistemas sanitarios en algunos países muy débiles. ACNUR, ha estado proporcionando materiales sanitarios desde ambulancias hasta centros de aislamiento, apoyando económicamente con la compra de mascarillas, de geles, etcétera, porque allá donde estamos nos guiamos, por supuesto, de todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud y trabajamos en esa respuesta conjunta de todo el equipo de Naciones Unidas, pero son los estados los que nos van marcando en cada país cuáles son las pautas y los protocolos a seguir. Es fundamental que estas personas puedan tener ese acceso y que además tengan esa información. Estamos trabajando para dar información en diferentes idiomas y a nivel cultural, pues dependiendo de la zona, utilizas desde un megáfono hasta los líderes religiosos, póster, grupos de teatro o concursos de canciones para llevarle a la gente la información y para que se sepa cuáles son los medios para evitar el contagio, ¿no? Estamos trabajando en conjunto con un reto enorme al que no nos habíamos enfrentado en 70 años que cumple ACNUR este año, porque hemos estado trabajando en emergencias sanitarias también en todos estos años, desde la Segunda Guerra Mundial, Zika, ébola, gripe aviar, pero algo así que afecta a todo el mundo, a todos los países, que ha paralizado economías, transporte, pero no ha paralizado guerras, es verdaderamente para nosotros un reto sin precedentes, y por eso pedimos este apoyo. Ahora, el año 2020, ya no hay que aclararlo, ¿no?, está marcado por muchísimas particularidades, pero una de ellas es la incertidumbre respecto del mundo en el que vamos a vivir, ¿no?, el mundo que dejará esta pandemia, y si bien quizás estaríamos entrando en un terreno un poco especulativo, ¿no? ¿Crees, María Jesús, que la pandemia va a dejar nuevos refugiados, nuevas rutas de desplazados quizás?
Lo que estamos viendo es que la cifra de desplazamiento forzoso por guerras, por persecución, se va incrementando año tras año. El año pasado teníamos 10 millones menos, este año son ya cerca de 80. Estamos viendo otra serie de factores que están influyendo en el desplazamiento de población, como es el cambio climático, situaciones medioambientales, en fin. Mientras no invirtamos en este aspecto y mientras no tengamos en cuenta que todo el mundo cuenta y todo el mundo tiene que estar dentro de esas respuestas a nivel nacional y que todos tenemos los mismos derechos y no en la teoría, sino en la práctica, yo creo que va a ser difícil el que podamos salir juntos de esta situación. Y si algo nos ha enseñado también, yo creo que esta situación de confinamiento, de dureza, es ponernos en la piel de un refugiado, ver cómo estas personas, o sea, sentir nosotros esa privación de libertad metido en tu casa, el no conectarte con la gente, el no despedirte de tus seres queridos, han muerto familiares a los que no hemos podido decir adiós y lo hemos tenido que hacer en la distancia. Todo eso es lo que viven estas personas a lo largo de su vida cuando huyen de la guerra. Entonces, a mí me gustaría pedir empatía, pedir un no a la xenofobia. No son los que contagian, son personas como cualquiera de nosotros que están huyendo de la persecución, y esta situación se añade a estas tres crisis, una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de protección, que si no ponemos remedio irá agrandándose de manera dramática. María Jesús Vega, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24 en español. Gracias a vosotros por el espacio que nos brindáis. No, por favor, a usted y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.